Bienvenidos a nuestra tercera clase sobre la teología del reino de Dios. Vamos a recordarnos los 4 aspectos que estamos estudiando en esta clase. Anteriormente, hablamos de la centralidad del reino de Dios y con esto quisimos decir que el tema del reino de Dios, esta teología tan importante, es central para todas las escrituras. Por ejemplo, la vemos en Génesis cuando el Señor le dice a Adán y Eva que son como sus representantes para gobernar aquí en la tierra. Lo vemos en Éxodo cuando el Señor saca de la esclavitud del pueblo de Israel, los lleva al desierto y ahí les entrega sus leyes para gobernarlos a través de ellas. Lo vemos más adelante cuando Dios levanta a los reyes, a Saúl, David, Salomón, no se diga, que eran como 15 figuras del rey que vendría más adelante, el rey Jesucristo. Lo vemos en los profetas, particularmente en el profeta Isaías, profeta Daniel, que habla del reino mesiánico o del reino de Dios que iba a ser para siempre. Más adelante en el Nuevo Testamento lo vemos en la predicación de Juan el Bautista cuando dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Jesús, empieza de la misma manera predicando acerca del reino de Dios, haciendo milagros porque el reino de Dios ya estaba aquí. Después se va Jesús y tenemos a Pablo predicando del reino. Y termina la Biblia en Apocalipsis también hablando de que vamos a ser reyes y sacerdotes juntamente con el Señor en el cielo para toda la eternidad. Entonces, este tema del reino de Dios es central para la Biblia. Después vimos cómo es el reino de Dios. Y dijimos que todos los reinos humanos, cuando menos, tienen 4 componentes: un rey, súbditos, leyes y un dominio. Y eso aplicado al reino de Dios significa lo siguiente: el rey es Dios, obviamente, los súbditos somos nosotros, que estamos para obedecerle y para servirle y para vivir para Él. Las leyes están todas contenidas, las leyes del reino de Dios están todas contenidas en la Biblia. Y por último, el dominio del reino de Dios es universal porque abarca todo el universo y es eterno porque es para siempre. Es un reino que va a perdurar por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Bueno, hoy vamos a tratar de contestar a la pregunta ¿qué es en sí el reino de Dios? Y la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de las implicaciones del reino en nuestro diario vivir. Así es que vayamos a la pregunta ¿qué es el reino de Dios? Porque aunque ya dijimos que el tema del reino es central en la Biblia y ya hablamos de los 4 componentes de un reino, no hemos definido en sí cuál es la esencia primordial del reino de Dios. ¿En qué consiste en sí el reino de Dios? Para poder responder a esta pregunta, es bueno estudiar las palabras reino en la Biblia. En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, tenemos la palabra Malkuth para reino. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, tenemos la palabra basileia para reino. Estas palabras significan lo siguiente: dominio, autoridad, soberanía. Y por supuesto, todas ellas tienen que ver con un rey que ejerce su dominio, su autoridad y su soberanía. Muchas veces pensamos que el reino de Dios consiste en un lugar geográfico. A veces también lo asociamos con la iglesia y decimos ese es el reino de Dios. O pensamos que el reino de Dios es el cielo. El reino de Dios es donde Dios está ejerciendo su dominio, su autoridad y su soberanía. Pensemos en el reino de Dios como el gobierno de Dios. Déjame explicártelo de esta manera. Allí en Esdras capítulo 8 versículo 1 se habla del tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia por muchos años y fue después trasladado a Israel. Y se dice que esto sucede durante el reinado del rey Artajerjes. No se refiere a un lugar geográfico, no se refiere a un aspecto político del reinado del rey Artajerjes. Se refiere al tiempo cuando el rey Artajerjes tenía dominio sobre las personas, tenía autoridad sobre ellas y tenía la soberanía sobre ellas. El reino de Dios consiste en Dios gobernando sobre las vidas de los seres humanos. Donde quiera que las personas digan, Dios, haz tu voluntad en mi vida, gobiérname tú, ahí está el reino de Dios.
Déjame darte otro ejemplo. En Marcos 10:15, Jesús dice que debemos recibir el reino como niños. Ahora, ¿qué es lo que se recibe? ¿Un lugar geográfico? No. ¿Un sistema político de gobierno? No. El cielo tampoco, la iglesia tampoco. ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe el dominio de Dios sobre mi vida, su autoridad ejerciéndose en cada decisión que yo tomo y su soberanía. Eso es en sí el reino de Dios. Tenemos que también comprender que el reino de Dios tiene en sí un montón de beneficios para nosotros una vez que entramos en él. Por ejemplo, en el reino de Dios hay paz, hay justicia, hay rectitud. En el reino de Dios hay perdón de pecados. En el reino de Dios hay una sanidad física, una sanidad interior, una sanidad emocional. En el reino de Dios hay libertad de opresión del pecado, de opresión de demonios, de opresión de Satanás. En el reino de Dios no hay muerte, hay vida. Pero esto sucede cuando dejamos que Dios gobierne en nuestras vidas. Ahora, el reino de Dios, como lo describe la Biblia, encierra un misterio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vemos en diferentes pasajes de la Biblia, cuando se habla del reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios va a venir pero se está demorando, y que el reino de Dios un día vendrá en el futuro. Entonces estas son declaraciones muy interesantes porque aparentemente se están contradiciendo. Déjame darte algunos textos de la Biblia donde se nos habla de estas 4 declaraciones. Empecemos con un par de versículos o textos de la Biblia donde se nos dice que el reino de Dios está cerca. El primero de ellos es Marcos 1:15, que dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. Ahora mira lo que dice. El reino de Dios está, ¿qué dice ahí? Cerca, está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora Mateo 10:7-8 dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Por cierto, el reino de los cielos es equivalente al reino de Dios, solamente que es dicho así para los judíos. Pero el punto es que dice aquí que el reino de Dios o de los cielos no está aquí, sino que está cerca, está cerca. Entonces, esa es una declaración, el reino de Dios está cerca, pero tenemos otros textos de la Biblia donde se nos dice que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Uno de ellos es Lucas 17, versículos 20 y 21. Dice así: los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? O sea, para ellos el reino de Dios no había llegado todavía. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está ya, tiempo presente, está entre ustedes. Es una realidad, dice Jesús, ya. No está cerca, no es para el futuro, ya está aquí entre ustedes. Muy bien, pero ahora vamos a ver otros pasajes de la Biblia donde se habla del reino de los cielos o el reino de Dios como algo que viene pero se está tardando en venir, se está demorando. Cuando leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 24 y 25, entendemos ese aspecto del reino de Dios. Por ejemplo, ahí se nos habla de que habrá un largo periodo de tiempo antes de la gran tribulación final. Las naciones se levantarán unas contra otras, Mateo 24:7. El evangelio será predicado a todas las naciones, Mateo 24:14. Y después vendrá Jesús por segunda vez y establecerá su reino. Entonces está diciendo, viene el reino, pero se está tardando. Y en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, ahí el Evangelio nos narra una parábola muy interesante. Es la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes están invitadas a una gran boda y están esperando que llegue el novio para que tome a la novia y la lleve a la celebración y ahí disfruten de la boda por mucho tiempo. Están las 10 vírgenes esperando al novio, esperando al novio, esperando al novio y el novio no llega. Y sabemos el resto de la historia. 5 de ellas no tienen aceite, se les acaba el aceite, van a comprar aceite, se quedan dormidas y total,
llega el novio de repente y se pierden la gran oportunidad de entrar en la boda. Obviamente en esta parábola el novio es Jesucristo, que va a regresar una segunda vez para tener esta gran celebración de las bodas del Cordero y donde habrá de reinar para siempre. Pero se está demorando. El reino de Dios se está demorando. Y por último, tenemos otro tipo de versículos o pasajes de la Biblia donde se habla del reino de Dios como una realidad para el futuro, algo que vendrá muy adelante. Por ejemplo, Mateo 5:34 dice así: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Mira lo que dice: reciban su herencia. Reciban su herencia. Una herencia es algo que se recibe en el futuro, ¿no? No se recibe en el presente. Reciban su herencia. Una herencia es algo que se había guardado para un futuro. Reciban su herencia, dice, el reino preparado. Esa es la herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es algo que se había apartado, se había guardado para estas personas, pero para un futuro muy lejano y que apenas lo están recibiendo. Y esto se da cuando Cristo regresa por segunda vez. Songs over us. Oh, he's rejoicing over lost ones found. Sons and daughters, come receive your crown. Come, all you children, listen to the sound. It's the song of the Father crashing to the
would you allow us to hear your love song over us? To stand under the privilege of being your sons and daughters in whom you love and whom you're well pleased. Oh, we declare your love song over us, God. Oh, he's singing and dancing over us with extravagant love, with extravagant love. He's singing and dancing over us with extravagant love, with extravagant love. Come on, someone declare. He's singing and dancing over us with extravagant love, with extravagant love. Oh, he's singing and dancing over us with extravagant love, with extravagant love. Come on, sing it out. He's singing and dancing over us with extravagant love, with extravagant love. Come all you children. Entonces tenemos estas declaraciones de que el reino está cerca, el reino ya está aquí, el reino se está demorando y el reino vendrá en un futuro. ¿Qué hacemos con estas declaraciones? Bueno, tenemos que, para empezar, llegar a la conclusión de que en base a algunos de esos textos, el reino de Dios es una realidad en el presente. El reino de Dios, aunque es algo para el futuro, para cuando Cristo regrese por segunda vez, ese reino y sus beneficios, de alguna manera que no podemos explicarnos, ha entrado, ha penetrado, ha irrumpido ahora en el presente y ha traído consigo los beneficios del reino para que nosotros podamos disfrutar de ellos. En un momento más vamos a hablar de algunos de esos beneficios, pero puedo adelantarme diciéndoles que algunos beneficios son como perdón de pecados, sanidad, resurrección, etc. El reino de Dios es una realidad presente porque contraataca al reino de Satanás. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él vino a traer el reino de Dios con Él, y cada vez que Él, por ejemplo, sanaba a un enfermo, estaba ahí haciendo retroceder al reino de las tinieblas que había puesto la enfermedad en ese enfermo. Cada vez que Jesucristo expulsaba a un demonio, estaba extendiendo el reino de la luz sobre el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas obviamente había puesto el demonio en la persona. Entonces, cada vez que Jesucristo hacía este tipo de señales y prodigios, estaba estableciendo, estaba poniendo en esta tierra al reino de Dios. El reino de Dios es presente porque lo vemos en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Pablo, de los apóstoles. Aún hoy en día lo vemos porque hay gente que se está sanando, se están expulsando demonios, se están perdonando pecados, etc. Sabemos que una gran parte del ministerio de Jesús consistió precisamente en sanar todo tipo de enfermedades, en liberar a las personas oprimidas por demonios y en resucitar muertos, porque la muerte es también parte del reino de las tinieblas. Entonces, cada vez que Jesús realizaba sanidad, liberaciones, resurrecciones, estaba estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Esos son algunos de los beneficios. Y por supuesto, nosotros podemos disfrutar de esos beneficios el día de hoy, porque el reino de Dios es una realidad presente, aunque en realidad era para el futuro. Veamos algunos textos que así nos lo confirman. Veamos algunos textos que nos dicen el reino de Dios es para el presente. Por ejemplo, Mateo 21:31 dice así: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Está hablando de Jesús cuando los fariseos le criticaban porque él pasaba tiempo con los pecadores, pero Jesús le dice a los fariseos, los publicanos, esos que ustedes dicen que son los pecadores, las rameras, las prostitutas, que ustedes dicen esas son mujeres impuras, dice, ya están entrando al reino de Dios, ya es una realidad presente para ellos. Otro pasaje es Mateo 12:28, que dice,
porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Nuevamente, cada vez que Jesucristo expulsaba al demonio de una persona, estaba estableciendo el reino de Dios ahí. Dios estaba gobernando sobre esa persona. Es una realidad para el día de hoy. Colosenses 1:13, mira lo que dice: Él, Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Eso es tiempo pasado, presente o futuro. Es una realidad que ya se realizó, valga la redundancia. Dice, nos ha trasladado. Esto ya sucedió, no es para un futuro. Entonces, solamente ahí para que te des una idea de cómo hay versículos de la Biblia donde nos dicen claramente que esto del reino de Dios es para el tiempo presente. Pero hay otro tipo de versículos en la Biblia que nos habla del reino de Dios como una realidad para el futuro. Repito, esto pertenece a la era venidera, donde todo va a ser sin pecado, donde va a haber cielos nuevos, tierra nueva, donde el Satanás ya no va a existir y todo esto. Allá pertenece el reino de Dios, pero ya está acá en el presente. El reino de Dios en el futuro es la voluntad de Dios haciéndose siempre y por completo. Acuérdate, el decir que el reino de Dios ya está aquí quiere decir Dios está gobernando sobre la persona, pero sabemos que hay muchas personas que siguen siendo rebeldes a la autoridad de Dios, no se quieren someter. Hay demonios que también nos están sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces, esto de que todo el mundo va a estar sujeto al dominio de Dios, a la autoridad de Dios todo el tiempo, eso pertenece a el futuro, cuando Cristo ha de venir por segunda vez. Todavía no todo está sujeto al Señor. Ahorita les voy a enseñar un versículo que así lo afirma. Y bueno, veamos de una vez los textos de la Biblia que hablan del reino de Dios como una cosa para el futuro. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ya leímos este texto anteriormente: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Nuevamente, esto sucede cuando Cristo regrese por segunda vez. La gente recibe el reino en el futuro. 1 Corintios 15:50. Preciso es que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Interesantemente, Jesucristo ya está reinando, pero repito, hay mucha gente que no se quiere someter a su gobierno. Hay huestes de maldad, hay espíritus malignos, está el mismo Satanás que no quieren estar debajo de su reino. Entonces, esto va a pasar un día. Cuando Cristo regrese por segunda vez, todos sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies y por fin, ahora sí, el Señor va a reinar todo el tiempo y sobre todo mundo. Un tercer texto de la Biblia que habla de que el reino de Dios es para el futuro es segunda de Pedro 1:11. Dice esto: de esta manera les será, tiempo futuro, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podríamos mencionar otros más, pero creo que con esos son suficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas declaraciones de que el reino está allá, pero es para el futuro? Bueno, es aquí cuando tenemos que llegar a una conclusión de que la palabra no se puede contradecir. Entonces tenemos que reconciliar todas estas declaraciones sobre el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Diciendo que el reino de Dios está en el ya, pero todavía no. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el reino es presente y futuro, ¿sí? El reino de Dios ya se inauguró, por así decirlo, ya está aquí, pero aún no está entre nosotros en toda su plenitud. Es decir, podemos experimentar parte del reino de Dios. Podemos disfrutar de sus beneficios, no completamente y no todo el tiempo. Entonces, eso quiere decir que estamos ya está el reino de Dios aquí, pero todavía no está completamente el reino de Dios entre nosotros. Eso se va a dar mucho más adelante en el futuro, cuando Cristo regrese por segunda vez. Praise the Lord, Jesus
Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. And he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. Who is there like you? Who is there like you? You're the one who saves. You're the one who saves. So praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. And he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Who is there like you? Who is there like you, God? None compares. Sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. Oh, and he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. Veamos algunos textos que nos hablan de esta realidad, del ya, pero el todavía no. Por ejemplo, Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar la oración del Padre Nuestro, y parte de esa oración consiste en esta petición: venga tu reino, venga tu reino. Pero Jesucristo ya había dicho que el reino estaba entre nosotros, sí, pero a la vez no estaba totalmente, y por eso debemos de orar siempre: Señor, que venga tu reino, que venga tu reino.
Otro texto es 1 de Juan 3:2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es para un futuro, lo que vamos a ser completamente, sin pecado, sin enfermedades, no nos vamos a morir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él, sin pecado, sin enfermedad, no vamos a morir porque lo veremos tal como Él es. Entonces, ahí está el ya somos hijos de Dios, ya somos santos, ya estamos disfrutando del reino de Dios, se nos ha perdonado nuestros pecados, pero no somos totalmente todo lo que Dios quiere que seamos y que vamos a ser en un futuro. Un texto más. 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí leemos esto y decimos, bueno, el que permanece en Cristo no va a pecar nunca. Pero interesantemente, en la misma carta, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está entre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No pecamos y pecamos. Ese es el ya y el todavía no del reino. Es decir, ya somos santos y no pecamos, pero a la vez, como el reino de Dios no está totalmente en nosotros, a veces seguimos pecando, a veces caemos. Y por eso tenemos que confesar nuestros pecados y pedir perdón. Veamos más textos sobre el ya, pero todavía no del reino de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Okay? En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ese es el ya y el todavía no del reino. Esa es la vida del cristiano. A veces nos sentimos en victoria, en triunfo, y a veces nos sentimos derrotados, ¿no es cierto? A veces nos sentimos, como muy santos, y a veces nos sentimos como muy pecadores. A eso se refiere Pablo en este texto de la Biblia. Veamos otro más. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 8 al 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, así nos tiene el mundo a nosotros, a los cristianos, como engañadores, pero veraces, o sea, con la verdad, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aparentemente Pablo está diciendo que el cristiano es como una persona que padece de esta enfermedad de ser bipolar, ¿verdad? Que estamos en lo más y luego estamos en lo menos, estamos arriba y luego estamos abajo. Esa es la realidad del cristiano, porque estamos en el ya del reino, pero en el todavía no completamente del reino. Es muy importante que sepamos estas cosas. Te voy a decir por qué. Porque esta situación del ya y todavía no del reino afecta directamente nuestra fe en el Señor. Es decir, si creemos que nunca más vamos a pecar, nos vamos a dar cuenta que un día vamos a pecar y nos vamos a decepcionar de nosotros y posiblemente de la fe, y posiblemente de la iglesia, y posiblemente de Dios. Y como muchas personas vamos a empezar a caminar apartados del Señor. Si creemos, por ejemplo, que cada vez que oremos por algún enfermo se va a sanar y nos damos cuenta que algunos se sanan pero otros no, nos vamos a decepcionar tal vez y vamos a decir qué está pasando. Y es porque no tenemos un claro entendimiento de esta realidad del reino que está ya aquí y estamos disfrutando de sus beneficios, pero como no está totalmente aquí, no disfrutamos de todos sus beneficios todo el tiempo. Entonces, que no se nos olvide, esto es el reino de Dios. Es Dios gobernando sobre mi vida, es Dios sometiéndome a su señorío, a su autoridad, su dominio. Y es disfrutando de sus beneficios, pero que no se nos olvide, el reino de Dios ya fue inaugurado por Cristo Jesús, ya lo tenemos aquí, pero un día lo vamos a experimentar en su plenitud cuando Cristo regrese por segunda vez. Mientras tanto estamos en el ya y en el todavía no del reino. Ojalá que esto haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.